Julio Llovera, a quien lo recibimos con palmas revolucionarias. Queridos y apreciados camaradas del Partido Comunista Peruano, queridos camaradas del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, camaradas que se sienten identificados en el proyecto político de la Mauta José Carlos Mariátegui, quiero en primer lugar, de manera simbólica, dirigirme a la Mauta José Carlos Mariátegui para decirle lo siguiente. Camarada José Carlos Mariátegui, los que luchan y los que continuarán luchando te saludan y celebran alborozados los 85 años del partido que tú nos legaste. Aplausos para el camarada Mariátegui. Queridos camaradas, hablar de Mariátegui, hablar de su creación heroica, requiere de un sinnúmero de jornadas, de una serie de conferencias, y ojalá que próximamente vosotros, camaradas del Partido Comunista Peruano, nosotros, camaradas del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, juntos podamos estudiar, podamos reflexionar, podamos investigar y sacar conclusiones de la historia de la lucha de Mariátegui por dejarnos un partido. Yo les aseguro que cuando lo hagamos estaremos convencidos de la necesidad de unirnos, de la necesidad de incorporar nuestros esfuerzos para poder recuperar esta obra extraordinaria de Mariátegui que lamentablemente dejó trunca. Hablar de la fundación del Partido Comunista es hablar, camaradas, de esa voluntad enorme de Mariátegui, cuando después de 3 y 4 años de estadía en Europa, en octubre de 1923, retorna al país y dice: tengo una declarada ambición, la de contribuir a la creación del socialismo peruano, porque desde 1918, nauseado de política criolla, me decidí resueltamente por el camino del socialismo. Eso lo dice Mariátegui en una carta al periodista argentino Espinosa. ¿Y a qué se dedica el Amauta? Se dedica a investigar el Perú, se dedica a estudiar, pero no solamente es un intelectual, se dedica a vincularse a la clase obrera. Y en aquella época, Lima, camaradas, empezaba a ser un núcleo importante de desarrollo industrial. Lima entonces tenía aproximadamente 200.000 habitantes y el centro del desarrollo industrial estaba en Vitarte. Los días domingos, el camarada Mariátegui iba a vincularse a la clase trabajadora y no se vinculaba como intelectual solamente, se vinculaba como amigo, se vinculaba como compañero, se vinculaba como hermano de su clase, porque él se sentía profundamente identificado con la clase obrera. Y ahí, camaradas, en Vitarte surge el movimiento sindical de clase, se fortalece
Y no se queda ahí. Mariátegui se vincula a los intelectuales, forma la revista Mauta en 1928, o en 1926, perdón. Y Mariátegui no se queda ahí. Se da la oportunidad de hacer una cátedra en la Universidad Popular Manuel González Prada, que los estudiantes de la Federación de Estudiantes del Perú habían creado en el Cusco. Y él dicta un curso que se llama Historia de la Crisis Mundial. ¿Y todo esto para qué? Todo esto, queridos camaradas, teniendo claro que debía fundar un partido de clase, como bien han dicho los camaradas que me antecedieron. ¿Y qué significaba tener un partido de clase? Significaba tener una ideología científica, que era el marxismo-leninismo que él asume. ¿Y por qué es importante subrayar y destacar esto, camaradas? Por la sencilla razón de que había al interior del movimiento gremial de entonces una tendencia llamada anarquista, que no quería saber nada con la política. Decían, la política contamina, los trabajadores solamente necesitan de su sindicato. Y Mariátegui es opuesto a esta tesis, es opuesto a este tipo de pensamiento. Y posteriormente tiene que deslindar con el partido que después se llamaría APRA, el partido de Haya de la Torre. ¿Y por qué deslinda con Haya de la Torre? Porque él planteaba, camaradas, Haya de la Torre, que el partido tenía que ser un partido pluriclasista, una propuesta ideológica no necesariamente científica, sino nacionalista. Y Mariátegui desde entonces defendió el carácter clasista y el carácter marxista-leninista del partido. Algunos intelectuales se preocupan y dicen, creyendo que nos van a desacreditar, pero es que Mariátegui no creó un partido comunista, sino un partido socialista. Y en el acta de fundación aparentemente tendrían razón. Hablan de un partido socialista. Efectivamente el acta de fundación dice partido socialista. Sin embargo, como decimos nosotros, eso es ver la etiqueta. Eso no es ver con el contenido. Eso no es ver la esencia. En el contenido y en la esencia del acta de constitución y de los principios programáticos del partido que funda Mariátegui está el carácter de clase del partido, está la ideología del partido, está el rol de la clase obrera, está el carácter de la educación peruana, está la estrategia y táctica de la revolución. Eso es, camaradas, lo que hoy es importante que nosotros rescatemos. Lamentablemente, muerto Mariátegui, no se tuvo la fortuna de tener un liderazgo que pudiera conducirnos, camaradas. Y ya ustedes conocen la historia. El partido tiene serias dificultades. Sin embargo, camaradas, en pleno auge del modelo neoliberal, hoy el destino de los comunistas es un destino provisorio. En los pueblos del mundo, la globalización agrede a los trabajadores. La globalización depreda el planeta. Hay un espacio importante para los comunistas, pero es importante, camaradas, que nosotros algo tengamos que aprender de la experiencia de Mariátegui. Estudiar, investigar, reflexionar, vincularnos con los intelectuales, vincularnos con los artistas, ser capaces de ir a nuestro pueblo. Si algo tenemos que aprender de Mariátegui, es que Mariátegui no se quedó en el dogma, no se quedó en el conocimiento. Mariátegui además hace del marxismo método de investigación y por eso saca una conclusión importante, que en el Perú las comunidades nativas, los pueblos indígenas son importantes en un proyecto de transformación. Tesis que evidentemente era contraria a la tesis de la Tercera Internacional. Hay muchos motivos, muchas razones para sentirnos orgullosos de Mariátegui. Hay muchas razones para decir, estoy orgulloso de ser militante de un partido como el partido de Mariátegui. Camaradas, nos hemos dedicado parte de nuestro quehacer a investigar estos fenómenos. Y les puedo decir, camaradas, que en este libro,
que todavía no se presenta públicamente y que de mi autoría estamos señalando algo importante: el rol que Mariátegui cumple en la Universidad Popular Manuel González Prada, cuando es maestro sin título, cuando es maestro que trata a sus alumnos con una cordialidad extraordinaria, con una sencillez, camaradas, que no tiene nada que ver con la pedantería. Aprendamos de Mariátegui la modestia, aprendamos de Mariátegui la inteligencia, aprendamos de Mariátegui esa frase extraordinaria que dice que la revolución en el Perú no será calco ni copia, sino creación heroica. Camaradas, ¡viva el partido de José Carlos Mariátegui! ¡Viva! ¡Viva nuestros dos partidos comunistas! ¡Viva! Gracias, camaradas.